Hola, espero que todos estén muy bien y bendecidos. El día de hoy voy a iniciar una serie de videos de devocionales diarios. Espero que pues sea de mucha bendición para las personas que los vean. Y pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Amén. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Agradeciéndole a Dios porque pues nos da vida, salud y pues sí, amén. Te recomiendo que veas estos videos en las mañanas. Y igual, si no te es posible verlos en las mañanas, toma un tiempo en tu día para tener ese tiempo con Dios y pues qué mejor si lo hacemos juntos, amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy en esta hermosa mañana porque sabemos que tú estás con nosotros. Sé tú hablándonos a través de tu palabra, sé tú moldeando nuestros corazones para pues ser más abiertos a lo que tú nos quieres hablar. De igual manera, ayúdanos a entender lo que dice tu palabra y cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Gracias por nuestras familias, gracias por incluso las necesidades que tenemos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, te voy a invitar a que abras tu Biblia en Lucas 14, 28, 35. Si no tienes Biblia, hay una aplicación, hay muchas aplicaciones en la App Store de, pues no sé si tengas iPhone o Android, pero en cualquiera de las dos vas a encontrar aplicaciones de la Biblia. Son muy buenas, hay incluso algunas que tienen textos diarios, etcétera. Entonces, descárgala o igual si tienes tu Biblia, acércala. Muy bien, pues lo que yo inicio haciendo en mi devocional es contestando una pregunta y te voy a invitar que tú también la contestes, que tengas tu libreta cerca y la contestes. La pregunta del día de hoy es, escúchame bien, recuerda una conversación, una reacción o un evento significativo, ¿ok? Te puedes parar el video y puedes comenzar a escribir. Y yo te voy a compartir mientras mi respuesta a esto. Fíjense que el día de ayer estuve en una posada y fue muy bonito porque no conocía a todas las personas, pero estuve platicando con una joven y me pareció muy bonito poder platicar con ella porque pues no la conocía obviamente, pero también compartirle un poquito de nuestras experiencias. Pero algo que me llamó bastante la atención y que ella me compartía era sobre las discapacidades, ¿no? Ella me comentaba que tenía una discapacidad y le preguntaba yo sobre su experiencia en la iglesia y todo eso, y ella me decía cómo el estar dentro de la iglesia le ha ayudado mucho para, ¿cómo se puede decir? Para superar algunos obstáculos. Por ejemplo, ella decía que nunca imaginaba ella hablando en público y dice, o incluso hablando con otras personas le era muy difícil. Y ella me platicaba, ¿no? Dice, pero el simple hecho de que yo ya esté hablando contigo, para mí ese ya es un gran avance porque pues yo no me animaba a hacer eso. Y yo me quedé sorprendida porque dije, esas pequeñas cosas son las que Dios hace. Y tal vez muchos no lo ven como un milagro, pero ella que lo vive y que lo pasa todos los días, sabe que para ella es un avance. Entonces, pues yo también le compartía mi experiencia con la discapacidad visual y bueno, con otras cosas, ¿no? Y así. Y estuvo muy bonito. Entonces me quedé con eso y viendo cómo podemos ver las discapacidades dentro de nuestra vida en Cristo, ¿no? O siguiendo a Jesús y dentro de la iglesia. Bueno, ya ahora sí. Espero que hayas escrito tu respuesta y que ese evento significativo, conversación, pues lo recuerdes y lo escribas. Muy bien. Ahora sí vamos a ir con lo siguiente, que es la palabra. Vamos a leer lo que les dije, que fue Lucas 14, 28, 35. Mientras que lo tienen, yo se los voy a leer, igual va a aparecer aquí en las pantallas, ¿ok? Bueno, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, porque
¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, pues esta parte de la Biblia creo que nos está dando varias lecciones. Hay algunas preguntas de ayuda que te voy a hacer y que igual te pido que las contestes en tu libreta. Ya tú para el video cuando tú sientas que sea necesario y contéstalas. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es la lección de los 2 ejemplos de contar el costo? Porque si vemos aquí en la palabra, vemos 2 ejemplos, ¿verdad? Uno en donde una persona va a construir y la otra donde una persona está preparándose para ir para una guerra. Entendemos que el primer ejemplo dice, ¿verdad? Que si tú vas a construir o edificar algo, te es recomendado que primero calcules tus gastos, porque si no aquí viene como algo que confronta, ¿no? No siendo que puesto el cimiento, no puedas continuar y luego dice aquí que la gente que te vea se empiece a burlar porque no pudiste calcular los gastos de tu construcción. Y en el ejemplo de la guerra dice que qué persona va a iniciar una guerra si no se sienta primero a ver si tiene lo suficiente para ir contra el otro rey. Siendo, por ejemplo, aquí dice, no, tú tienes 10,000 y la otra persona tiene 20,000 o lo doble, ¿no? ¿Y qué haces mejor? Si tú sabes que no la vas a hacer, mandas a un embajador, a alguien que mande una carta de paz, ¿no? Para prevenir ahora sí que tu destrucción, tu autodestrucción. Entonces, creo que personalmente yo, ¿verdad? No sé qué pienses tú, pero yo lo tomaría como una advertencia en la que se nos dice como antes de hacer cualquier cosa, calcula lo que vas a hacer, si puedes lograr hacerlo. Y me recuerda mucho como a otras porciones de la palabra en donde viene, donde no prometas lo que no puedes cumplir. Y realmente creo que es un buen consejo, un gran consejo que se nos está dando, porque si realmente no vamos a poder culminar algo, mejor hay que como se dice, hay que iniciar con lo que podamos culminar. Y vemos mucho esto, o a mí me ha tocado ver mucho esto, incluso todos hemos pasado alguna experiencia así, ¿no? Donde me ha tocado ver, por ejemplo, personas que prometen un montón de cosas, pero al final no lo logran. Y por muchas razones, ¿no? Pero creo que es bien importante como poner nuestros pies en el suelo y también nuestra mente a la hora de tomar una decisión y mejor ver o calcular lo que realmente podemos hacer. Y a mí me ha costado personalmente, por ejemplo, no sé, leer la Biblia, vamos a ponerlo así, ¿no? A veces sí es complicado, pero en vez de decir, ¿sabes qué? Me voy a leer un libro entero todos los días. O sea, si tú sabes que
no te gusta leer e inicias con una propuesta de esta magnitud, tú mismo te estás engañando, ¿no? Y más si lo haces público. Es como, ay, voy a leer un libro todos los días. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo que dice aquí, ¿no? Se van a burlar de ti porque realmente no pudiste cumplir lo que tú estás diciendo. Entonces, en vez, si somos realistas, en vez de prometer un libro, porque no sabes que voy a leer un versículo al día, bueno, pues tal vez no es una promesa muy, muy grande, pero es algo que tú puedes cumplir y que sabes que lo vas a hacer. No sé, yo lo tomo de esa forma, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué costos he pagado desde que seguí a Cristo? ¿Y cuál es el costo de no seguir a Cristo? Muy bien, pues costos de seguir a Cristo, pues familiarmente creo que he tenido algunos al inicio, ¿no? Porque pues toda mi familia no era cristiana al un inicio cuando yo entré al camino de Dios, pero sí era como dejar a veces eventos familiares, pero no eran ni eventos, sino como invitaciones, porque pues yo sabía que tenía ya un compromiso en la iglesia, ¿no? Por ejemplo. Pero ya después que ellos empezaron a entrar a Cristo, a entrar en el camino de Dios, pues también comenzaron a aprender y comprender más que nada. Yo creo que esas han sido algunas de las cosas, pero pues también yo creo que dejar amistades que no me convenían, que yo sabía que no me convenían, creo que eso ha sido un costo. Pero realmente han sido un beneficio. Es como un costo, sí, por una parte el inicio, pero después sé que sé que se convirtieron en beneficios. Y la segunda pregunta era, ¿cuál es el costo de no seguir a Cristo? A ver, a mí me gustaría saber cuál es tu respuesta y si tú quieres compartir alguna de tus respuestas, me lo puedes compartir en mensaje. Ya he dejado mis redes sociales de Facebook o Instagram. Y de igual manera aquí abajo lo puedes hacer si te sientes cómodo o cómoda, ¿verdad? Yo creo que algo de no seguir a Cristo, si no hubiese seguido, creo que sí hubiera pagado muchas cosas que me hubiese arrepentido. Porque, por ejemplo, pues desde que entré a Cristo siento que mi vida cambió personalmente. Siento que si no hubiese seguido a Cristo me hubiera quedado estancada en muchas cosas emocionales y eso de alguna u otra forma hubieran afectado también mi personalidad, definitivamente. Y lo otro, creo que también familiarmente, porque pues yo no me imagino qué sería ahorita de mi familia si no hubiese entrado Dios a mi casa. No, realmente no sé qué costos hubiesen pasado, pero gracias a Dios que no fue así, pues que Dios entró justo en el momento correcto. Y sí, me pregunto cuáles serán tus respuestas, me interesaría mucho saberlo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿vale la pena seguir a Cristo? Y la siguiente, ¿qué he ganado en Cristo? ¿Qué he ganado en Cristo? Muy bien. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Era lo que les decía, ¿no? Claro que vale la pena seguir a Cristo porque pues realmente cuando llega Dios a mi vida, vino a darme identidad, vino a darme paz, vino a traer ahora sí que una bendición bien grande a mi familia. Entonces pues creo que he ganado muchas cosas en seguir a Cristo. También me ha ayudado, pues ahora lo veo así hoy en día, no como nunca me dieron ganas ni de andar en malas andadas, ni tampoco atención cosas que no me edificaran, porque pues yo sabía que tenía que cuidar mi cuerpo, tenía que cuidar mi vida, no tanto para una persona, sino para Dios. Y porque en conclusión, sí, vale la pena seguir a Dios, vale la pena seguir a Cristo. Y me pregunto, ¿cuál será tu respuesta para esto, verdad? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida o qué va a hacer Dios en tu vida? Si has llevado una vida que tal vez no te sientes del todo orgulloso de ello, bueno, pues te reto o te invito a que
dejes a Dios entrar a tu vida y veas tú mismo lo que Dios puede hacer en ti. Que tal vez sí puedas perder algunas cosas, pero créanme que eso vale la pena y que las cosas que pierdes van a ser para beneficio tuyo. Y pues sí, porque se gana más en Cristo, se gana mucho más personal, espiritual, en todas las áreas, amén, de tu vida. Vamos con la siguiente y nos vamos a basar en los versículos de Lucas 14 del 34 al 35, ¿ok? Dice, compara la sal que pierde su sabor del versículo 34 con el hombre que comienza a construir, pero no pudo terminar, del versículo 30. Ok, vamos a comparar al hombre que pierde su sabor, básicamente. La sal que pierde su sabor, perdón, y con el hombre que no pudo terminar. Fíjense que esa comparación nunca me la había puesto en mi mente para comparar, pero tiene mucho sentido ahorita que lo pienso, porque si pensamos en un hombre que no termina su construcción, estamos hablando de alguien que se queda como a medias, ¿no? Y que no llega a culminar lo que se propone. Pero si hablamos de la sal también tiene un propósito, que es dar sabor. Pero si se queda sin su sabor, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que ya no es útil ni para dar sabor, ni para la tierra, y empieza aquí a decir todo esto, ¿no? Entonces, creo que es como una mediocridad. Yo pienso, eso suena bien fuerte, pero sí, hablamos de una mediocridad, hablamos de algo que no termina. Y que yo cuando veo esta palabra de que habla sobre cómo se burla la gente de lo que no logró terminar, yo lo pienso que lo llevo más a lo espiritual, como el enemigo se burla de nosotros cuando nos quedamos mediocres, cuando nos quedamos a medias. Y es por ello yo creo, y lo que comentábamos al inicio, mejor comencemos como dando pasos tal vez pequeños, pero firmes en el camino de Cristo. Porque a veces pensamos como, no es que voy a ayunar tantos días o voy no sé, algo muy extremo, ¿no? Y hay personas que de verdad, bueno, yo estudié literatura y he visto muchos documentos, películas y así, cosas que como personas que han creído en Dios, pues hacen sacrificios muy extremos y así, ¿no? Pero vemos en la Biblia y en la palabra que cuando hablamos de agradar a Dios, Él nos habla y nos da una palabra bien importante que dice, es mejor la obediencia que el mucho sacrificio. Entonces siempre me acuerdo de eso y es mejor, digo, es mejor obedecer a Dios, es mejor sentarnos, calcular lo que podemos hacer y, y servirle a Dios, y poco a poco Él nos va a ir ayudando y dando esa madurez para no quedarnos mediocres, pues para no quedarnos en ese sentido de, no, es que yo le dije a Dios que iba a hacer esto y ya no lo logré, y como que así ya gente ya deja de seguir a Dios porque piensa que le falló a Dios o que ya no es digno de seguir a Dios, y realmente nadie somos perfectos, nadie vamos a ser dignos. Simplemente es entender que Dios nos da esa dignidad y que Dios nos levanta y nos ayuda cada vez que nos equivocamos, y es mejor, ok, pedirle a Dios que nos ayude a no perder ese sazón, que nos ayude a calcular para terminar lo que edificamos. Entonces, pues si yo lo tomo de ese lado, pero si tú tienes otra perspectiva de esto, coméntamelo. Y sí, entonces pasos tal vez pequeños, pero seguros. Sí, así, pequeños pero seguros en Cristo. Amén. Y vamos ahora con la última pregunta, ya vamos a terminar. Dice, ¿qué advertencia proporciona esto para aquellos que afirman ser discípulos de Cristo, pero no han contado el costo?
Y otra pregunta que viene dice, ¿cuál sería el resultado? Ok, pues yo creo que también cuando uno se sienta a contar los costos es viendo la perspectiva de todo lo que conlleva, ¿no? Pero vamos a llevarnos realmente lo que la palabra va, ¿no? Que es lo que se necesita para ser un discípulo. Entonces, esa es como nuestra mayor meta. Cuando tú dices que vas a seguir a Cristo, no te estoy hablando ni la Biblia habla de solamente de ir a una iglesia. No, cuando hablamos de ser un discípulo es una conversión total de ti también, para convertirte y decidirte ser un discípulo. Entonces, vamos a sentarnos a hacer costos de qué es lo que se necesita para ser un discípulo. ¿Cómo crees que es un discípulo? Y cuando hablamos de esto, me recuerdo inmediatamente de los fariseos. Si nosotros vemos en la Biblia quiénes eran los fariseos, vemos que eran personas muy inteligentes, pero en el área de la Biblia, ¿no? De la teología y todo esto. Yo lo traigo como a lo de hoy, ¿no? Son personas que dicen saber mucho, mucho, mucho de la Biblia, pero realmente hacen poco de ella. Que ponen reglas muy, muy altas, pero no las logran ni cumplir ni siquiera ellos. ¿Se dan cuenta cómo conecta lo que estoy diciendo con lo que leímos de lo de la sal y lo de la construcción? Que cuando no la calculas bien, o sea, no se logra tu propósito, ¿no? Esto mismo pasaba con los fariseos. Entonces, es lo que necesitamos ver, ¿no? No necesito ser un fariseo, sino un discípulo. Mi meta es ser un discípulo. ¿Cómo era un discípulo de Dios? Pues vemos en la Biblia que ellos traían el reino de Dios a la tierra, ¿sí? Que ellos hacían presente la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo podemos lograr eso? ¿Qué vemos en la Biblia que hacían ellos? Pues oraban, pero también llevaban su fe a acciones. Entonces, aquí la advertencia que se nos está dando, porque dice, ¿qué advertencia proporciona esto para aquellos que afirman ser discípulos de Cristo, pero no han contado el costo? Bueno, pues hay que ver que sí cuesta seguir a Jesús. Hay un costo que tenemos que pagar, pero va a valer la pena. No se trata nada más de saber tanto de la Biblia, sino realmente de traer el reino de Dios aquí a la tierra, como lo hacían sus discípulos. Y si tú quieres y anhelas seguir más de saber más cómo ser un discípulo, pues vamos a ir descubriéndolo juntos, leyendo la Biblia, poniendo en práctica lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y la última pregunta dice, ¿cuál será el resultado? Cuando uno no calcula los costos o nada más dice ser seguidor de Jesús, pero realmente no lo es, pues yo digo que pasa lo que pasaba con los fariseos, ¿no? Que pues vas a saber un montón de la Biblia así, pero no, pues realmente nunca la pusieron en práctica y no llevan a un crecimiento, una madurez espiritual, sino que son de tropiezo, yo creo. Y así, pero Dios nos libre de ser eso. Y más que, o lo que yo te voy a invitar con esto es que más que saber de la Biblia o creerte acá bien espiritual, mejor pongamos en práctica lo que leemos, ¿sí? Hoy fueron unos cuantos versículos, pero yo te voy a invitar que esto que aprendiste el día de hoy lo pongas en práctica. Número 1, vale la pena seguir a Cristo. Claro que vale la pena. Te va a costar dejar cosas, te va a costar esfuerzos, pero vale la pena, porque todo lo que, ahora sí que, todo lo que haces para Dios, nada queda en vano, sino que todo Dios lo mira y lo recompensa. Y número 2, no prometas cosas que no puedas cumplir. Y más si es en público, o sea, mejor comienza con pequeños pasos que te ayuden a aumentar tu fe y que también te ayuden a acercarte a Dios. Y pues de igual manera
pues sí, evitemos criticar o así, ¿no? Sino más que nada hacer nuestra parte para acercarnos a Dios. Y pues bueno, este fue el devocional del día de hoy. Cuando tú sientas que es necesario que pares el video, páralo y escribe tus respuestas. Ok, vamos a orar para despedirnos, porque también me tengo que ir, pero me dio mucho gusto iniciar este devocional y pues te invito a que lo sigas diariamente y sí, amén. Y también los compartas con alguien que sepas que lo necesitan o que quieran saber o aprender más de quién es Jesús, amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos porque sabemos que tú nos hablaste a través de tu palabra. Señor, tu palabra nos advirtió el día de hoy que pues debemos de ser inteligentes y de hacer cálculos antes de edificar algo, antes de tomar alguna decisión, incluso hacernos conscientes del costo que es ser tu discípulo. Y te pedimos, Dios, que nos des la fortaleza y nos des también la convicción de ser tus discípulos, de saber qué conlleva ser tus discípulos. Tal vez hay cosas en nuestras vidas que debemos de dejar para seguirte a ti, para llevar una vida íntegra, para llevar una vida que te agrade. Ayúdanos y hazlos visibles a nuestra vida, a mis ojos, hazlos visibles. Y te pido que seas tú ayudándome a cambiar eso que debo de cambiar. Ayúdame a ser ahora sí que una persona plena, pero más que plena, que también pueda llevar a otros a llevar esa plenitud a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos y sé tú ayudándonos en nuestro día. Presentamos nuestro día a ti e iniciamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho y nos vemos mañana. Bye.